Pues en este caso vamos a hablar del universo senior, del mundo senior, de las posibilidades que se abren con este fenómeno. Y en la presentación pues vamos a colaborar, en primer lugar, Pedro Gargantilla, médico asesor de Nacional de los Seguros, Víctor Navarro, actuario senior del Departamento de Ramos Personales, especialista en Silver Economy, y yo mismo, Marcos Acosta, director de ramos personales en Nacional de Reseguros también. Bueno, voy a ir pasando las diapositivas. Vale, pues en primer lugar, pues voy a empezar yo haciendo un breve repaso a lo que supone este nuevo fenómeno, la Silver Economy, y datos empezando de lo más global a lo más cercano a nosotros. A continuación pues hablaremos un poco más de este fenómeno desde el punto de vista médico, a través de la historia y a través de una serie de patologías que vienen bien desde el punto de vista de la medicina del seguro, conocer bien para este público. Y para terminar nos orientaremos más a la parte técnica que concierne a este nicho de mercado, al mundo, a la Silver Economy, el mundo senior. Hablaremos de productos senior, lo que son y algunos que tienen mucho potencial, para terminar con un tema pues, que es de nuestra especialidad, el seguro, que podemos aportar en lo que concierne a soluciones de longevidad que cada vez son más necesarias en el mercado. Cada vez van a ser más demandantes. Respecto a la Silver Economy, bueno, pues una serie de datos a nivel mundial. Ha habido un cambio ostensible en la esperanza de vida a nivel mundial, más allá de los problemas regionales que hayamos podido observar en las distintas zonas del mundo. 7 años ha aumentado la esperanza de vida a nivel global, de 90 al 2020, de 65 a 72 años. Hacen esperar que en 2030 sea un grupo de 1.400, los mayores de 60 años, sea un grupo de 1.400 millones de personas en el mundo, superando de este modo los menores de 10 años. Ya cada vez se va invirtiendo más en la pirámide poblacional también a nivel mundial. Eh, la Unión Europea, por supuesto, es la zona del mundo con mayor esperanza de vida todavía. Eh, si excluimos como país a Japón, probablemente, países asiáticos. Estados Unidos sigue la Unión Europea de cerca y Latinoamérica un poquito más alejada de Estados Unidos. En América la verdad es que llama un poco la atención que Estados Unidos tiene 77, Latinoamérica 76 de media y Canadá está más cerca de la Unión Europea. Está por encima de los 80 años. Y la Unión Europea no solo es un grupo muy numeroso, sino también con un gran poder adquisitivo, y por eso pues, este dato es bastante llamativo, que si todos los mayores de 50 años de la Unión Europea formaran un país, sería la tercera economía a nivel mundial, que nos da un poquito la imagen de la dimensión de este fenómeno. Visualmente también la evolución del grupo de mayores de 60, de 1 de cada 7 en 2020, que es cuando empieza este estudio mundial de la Organización Mundial de la Salud. En 2050 se estima que serán 1 de cada 5. Pues bueno, como vemos, un incremento sustancial a nivel mundial. ¿Y en dónde van? Bueno, la mitad del gasto en general a nivel mundial lo llevan a cabo mayores de 60 años. Por lo tanto, tiene una importancia vital en la economía mundial. Pero ¿dónde cada vez tiene más importancia? Pues vemos un crecimiento significativo desde 2011 en salud, como es normal. Y, por ejemplo, también en ocio también han aumentado más que su peso proporcional. Con lo cual, vemos cómo va creciendo la importancia en esos segmentos de negocios, y pues también vemos cómo crece el peso eh, del- de este grupo poblacional, por ejemplo, en el consumo de alcohol y tabaco, que eso también tiene que ver bastante con la longevidad, que nos vamos cuidando más, todo este grupo también, por supuesto, y pues también se va consumiendo menos de ese tipo de sustancias. A nivel mundial, algunos datos que también son muy significativos. Las empresas se van dando cuenta del potencial de la Silver Economy, y entonces pues empresas como Nestlé fabrica frascos de café instantáneo orientados al público más mayor. Toyota está invirtiendo en robots y en modelos de robots humanoides para llevar a cabo tareas domésticas para ayudar a personas mayores, incluso dependientes y demás.
Y bueno, pues el tema de la salud, como hemos visto, pues cada vez es más relevante el gasto del conjunto del senior, de la población senior en este segmento. Extendiendo un poquito más al nivel europeo, pues los estudios ya por 2015 ya estimaban que el impacto de la Silver Economy era de 3.700 millones de euros en la eurozona. En este caso, este estudio lo consideraba mayores de 50 años. Y en las 10 años después, las previsiones es que alcance los 6.400 millones de euros y 88 millones de puestos de trabajo generados en la Unión Europea. Es decir, el 32% del PIB y el 38% del empleo generado en la Unión Europea tendrá relación directa con la Silver Economy. Y las proyecciones es que esto continúa así en el medio plazo. A nivel Iberia, pues bueno, algunos datos que algunos ya conoceréis, pues en España hay 9,11 millones de pensionistas por 21 millones de ocupados. Ya empieza a ser una proporción 1 de cada 3 prácticamente. La pensión de jubilación que hay actualmente hace que este grupo de población sea el grupo con mayor poder adquisitivo de todos los grupos poblacionales del país, con lo cual pues el potencial que tiene para ofrecerle productos que puedan adquirir pues es mucho mayor, obviamente. Vale la pena, digamos que cambiar o moldear un poquito los productos para adaptarlos a este nicho, para que son con el que tiene mayor poder adquisitivo. España, el 40% de la población tiene más de 50 años ya en 2022. Este dato, el 45%, sería en Portugal. El de más de 50 años, pues el 45% de la población portuguesa en 2022. Pues ya es una población súper importante. Las pirámides poblacionales actuales de España y Portugal, bueno, ya empieza a tener poco de pirámide poblacional. Pero si nos vamos a la predicción a 2050, pues ya parece más un árbol que una pirámide, o una pirámide invertida en tal caso. Y ya vemos pues cómo van cambiando los pesos y la importancia de las edades avanzadas, más de 65 años, pues empieza a ser muy relevante. Sobre todo quizá en España tiene el efecto de la jubilación y del envejecimiento de los baby boomers y demás, que tanto se está hablando ahora hablando del tema de las pensiones y de la jubilación de este sector, de este segmento de la población. En Iberia la Silver Economy pues cada vez es un tema más habitual en las conversaciones no solo de seguros, sino todo tipo de entornos económicos y empresariales. Y por eso muchas startups pues, se van centrando en este nicho de mercado y cada vez hay más startups que se centran en el público senior o Silver Economy. Y principalmente son esos tres tipos de startups que encontramos en el mercado, que son para cuidados de asistencia, entonces los cuidados de asistencia de mayores, para una inversión en una mejor calidad de vida de los mayores, alargar la calidad, la esperanza de vida saludable, en la medida de lo posible, y para, como hemos visto que también el peso del ocio, de la inversión del gasto en ocio de este segmento a veces mayor, pues bueno, obviamente pues un segmento importante de las startups está centrándose en el ocio y las finanzas de los seniors. Vistos los datos económicos, parece bastante lógico. Ahora pues procedemos a hablar de la parte más médica, histórica. Hola, buenas tardes. Soy Pedro Gargantilla, soy médico asesor de Nacional de Reseguros y vamos a dividir la charla en dos partes. Una primera que vamos a hacer una mirada, vamos a echar la vista atrás y vamos a hablar del envejecimiento a lo largo de la historia, y luego otra en la que nos vamos a centrar en una serie de enfermedades y vamos a ver desde el punto de vista de la tarificación cómo lo vamos a hacer. De entrada vamos a centrarnos en la prehistoria, esa etapa de la historia en la cual todavía no existe la escritura. La escritura es lo que marca el paso de la prehistoria a la historia, y allí pues nos podemos imaginar pues, que las personas ancianas representaban un bajo porcentaje de la población. Era muy difícil llegar a ser anciano en una situación de extrema hambruna y en la cual pues, había mínimos cuidados en cuanto a higiene y en cuanto a ropa. Por ese motivo, pues aquellas personas que sobrepasaban la edad establecida en aquellas tribus prehistóricas, pues se consideraban que tenían una atracción especial hacia las causas sobrenaturales, es decir, que estaban próximas a los espíritus y que es más, que eran incluso capaces de hablar con ellos.
Aquí en nuestro país pues son famosos los yacimientos del Paleolítico Medio, los de Atapuerca, en Burgos, en los cuales hemos llegado a observar que nos hemos encontrado con restos fósiles de una persona de más de 45 años que vivió allí, en la Sierra de Atapuerca, hace más de 500.000 años, hace aproximadamente 800.000 años, y que sufría importantes enfermedades degenerativas. En aquel momento tener una enfermedad degenerativa osteoarticular pues era una condena a muerte, porque claro, no te podías mover con el grupo, no podías cazar, con lo cual tenías mermada tu capacidad de supervivencia. Pues bien, sabemos que esta persona se ayudaba con un báculo, un precario bastoncillo, y que fue ayudado por el grupo social del que formaba parte. Es decir, estaríamos ante el primer caso de una ayuda comunitaria a una persona mayor incapacitada, algo que no hemos podido observar o demostrar de forma fehaciente en ningún otro yacimiento arqueológico. En esta diapositiva marco un poco pues, ese paso del Paleolítico, la Edad de la Piedra, en lo cual somos nómadas, nos movemos de un sitio para otro intentando conseguir los alimentos, y el paso al Neolítico. Parece llamativo, parece paradójico, ¿no? Que cuando somos nómadas resulta que vivimos una media de 33 años y cuando nos hacemos sedentarios vivimos 20 años. Se han roto un poco los esquemas. Hasta hace poco tiempo los especialistas en la materia lo que decían era que el paso del Paleolítico al Neolítico, de hacernos nómadas a hacernos sedentarios, pues fue uno de los principales avances de la historia. Bueno, nos han vendido una idea bastante errónea, es una fake news. En el Neolítico teníamos que trabajar la tierra, pasar el arado, trabajábamos de sol a sol, es decir, se disminuyó de forma notable el tiempo del ocio, dedicábamos más tiempo a la siembra, al ganado, con lo cual empeoró nuestra calidad de vida. Al hacernos sedentarios, es cierto que teníamos a nuestro alcance recursos alimentarios, pero nuestra calidad de vida disminuyó y eso se vio en un empeoramiento de la esperanza de vida. En el antiguo Egipto, pues hallamos el primer texto escrito que hace referencia a la vejez. Lo escribió un escriba egipcio. Sabemos que vivió, que sobrepasó la esperanza de vida de aquella época y que él asimismo se autoanaliza al final de su vida. Merece la pena que dediquemos 10 segundos a leer este pasaje porque dice qué penoso es el fin de un viejo. Es decir, él ya es viejo y dice, madre mía, que las cosas que hacía cuando era joven y cómo he quedado. Dice, abro comillas, se va debilitando cada día. Su vista disminuye, sus oídos se vuelven sordos, su corazón ya no descansa y su boca se vuelve silenciosa. Es decir, lo que nos está diciendo es la merma de sus actividades intelectuales y físicas. Y añade finalmente, sus facultades intelectuales disminuyen y resulta imposible acordarse de lo que sucedió ayer. Es decir, se empieza a decir que ahí había pues, un poco de deterioro cognitivo y que además tenía una artrosis galopante a raíz de la última frase. Todos los huesos están doloridos. Es decir, de alguna forma lo que sucedió pues hace más de 4.000 años es bastante similar a lo que sufren nuestros mayores actualmente. Si nos centramos en los judíos, pues allí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, la vejez es considerada de una forma positiva. Es decir, llegar a esa edad es algo digno y se considera que las personas mayores son sabios, con lo cual eso se convierte en un ejemplo, modelo a seguir, así como una guía y enseñanza para los más jóvenes. Es más, igual que sucedía en la prehistoria, pues consideran que aquellas personas mayores están de alguna forma conectadas con Yahvé, el Dios de los hebreos. En uno de los pasajes del Pentateuco podemos leer que Yahvé le ordena a Moisés, vete delante del pueblo y lleva contigo a los ancianos de Israel. Es decir, le está dando una especial preponderancia a la geriatría en aquella época. En los griegos pues nace la palabra gerontocracia, que suena bastante, que básicamente podríamos traducirlo por el gobierno o dominio ejercido por los ancianos. Para que nos hagamos una idea, es un órgano de gobierno que aparece tanto en Atenas como en Esparta. En Esparta, de hecho, es el más importante, lo llamaban Jerusía, y eran 28 miembros, todos ellos más de 60 años. No se tomaba ninguna decisión en Esparta sin que la Jerusía diera su consentimiento. Sería, salvando las distancias, al Senado actual. Platón, el filósofo griego, el autor de la República, pues en este libro adopta un máximo respeto hacia las personas mayores. Dice que llegado a ese punto de la vida, pues hay que ser discretos, prudentes, sagaces y tener un enorme juicio, características que definen a la persona mayor. Estaríamos, pues bueno, de alguna forma en el antecedente de una visión positiva de lo que es la última etapa de la vida. Algo que no comparte con él su discípulo, Aristóteles.
Para Aristóteles, pues llegar a esa etapa de la vida pues es una resignación. En su famosa retórica dice que es el deterioro, que es la ruina, utiliza estos dos vocablos, y dice además que las personas mayores son dignas de compasión social, porque son personas desconfiadas, son personas cínicas, y es más, asocia, cuando esto sabemos a día de hoy que no es cierto, vejez con enfermedad. Es decir, lo hablaremos luego al final, existe el envejecimiento saludable. En la época romana vuelven a seguir con Cicerón los pasos de Platón. Nuevamente la vejez tiene un aspecto positivo. Se dan un mayor número de datos de tipo analítico en el cual esa persona tiene un mayor rendimiento mental, con lo cual debemos de consultarla. Es decir, a los mayores en la época romana, pues es un ejemplo a seguir. Y es más, Cicerón, por ejemplo, nos da una referencia, nos da un listado de personas, políticos, científicos y artistas que vivieron de más de 80 años y que son un verdadero ejemplo a seguir. Claro, no todos los romanos comparten esta visión. Igual que pasaba con los griegos, Platón frente a Aristóteles, pues nos pasa con Cicerón versus Horacio. Para Horacio, pues considera que es la antesala de la muerte, que es algo inevitable y que, bueno, que debemos adoptarla de una forma resignada. Todo esto en cuanto respecta a Occidente, porque si nos vamos hacia Oriente, la mayor influencia la tenemos con las ideas de Confucio. Bueno, existen, según hemos podido comprobar, que hay sanciones reguladas para todos aquellos hijos que no visiten a sus padres. Es decir, digamos que de alguna forma se condena, aunque sea desde un punto de vista ético-moral, pues todas las personas que no cuiden de sus mayores. La Edad Media, esa época de guerras, de las 8 cruzadas, una época sanguinaria, pues la verdad es que prima la ley del más fuerte y por tanto, pues el anciano es una persona vulnerable, desfavorecida, que queda arrinconada. No se considera para nada todos aquellos valores que consideraban los griegos y los romanos y bueno, sus ideas, sus impresiones no se tienen en valor en esta época. Todo esto cambia con la llegada del cristianismo. En el año 476, se convierte en obispo de Milán, pues San Agustín. San Agustín va a dignificar la visión que tienen los cristianos de la persona mayor, una persona en la cual existe un equilibrio emocional y además, claro, desde el punto de vista del cristianismo, pues está ya totalmente liberada de las ataduras del placer y de los deleites carnales. En esta línea, pues bueno, tampoco es compartida por Santo Tomás de Aquino. Es decir, estamos viendo cómo en cada época tenemos la cruz y la cara del aspecto positivo y el aspecto negativo de los mayores. Para Santo Tomás de Aquino la visión es totalmente opuesta a la de San Agustín, ya que las personas mayores pues, están marcadas por un comportamiento de interés personal. Es decir, lo que quieren es que las personas jóvenes, según Santo Tomás de Aquino, les cuiden, les mimen y les den las garantías para poder sobrevivir. El Renacimiento es una vuelta atrás. El Renacimiento pues, es el momento en que todo gira en torno al hombre. Es la época del antropocentrismo frente al teocentrismo de la Edad Media, con lo cual la belleza es el máximo ideal que se puede alcanzar en esta sociedad. Lo conocemos con pinturas de Miguel Ángel, de Rafael, de Tiziano, en el cual se busca la perfección, se buscan los cánones de belleza. Y aquí, claro, una persona mayor con sus arrugas, sus artrosis, pues es el anciano, de alguna forma, es el reflejo de la fealdad. Con lo cual, nuevamente queda apartado. Además, a esas personas mayores pues se les atribuye brujería, enredos, manipulación. Y es más, en el año 1453 va a aparecer un invento que todavía va a mermar más las capacidades de la persona mayor. Me estoy refiriendo a la imprenta. Aparece en 1453, claro, con la imprenta se universaliza la cultura, hay mayor acceso a la información, a la ciencia, al arte y todo aquel papel que jugaba la persona mayor, a la cual se le preguntaba, se esperaba su consejo, pues queda ya no solo arrinconado, sino que queda en el olvido. Ha perdido pues esa figura de guardián de las tradiciones y de la sabiduría. En el siglo siguiente, barroco, ya estamos en el siglo XVII, bueno, hay una idea de la muerte, el carpe diem es uno de los temas preponderantes en esta época, con lo cual a lo largo de la vida nos tenemos que ir perfeccionando, disfrutando de esa vida para alcanzar, para llegar hasta la muerte. Con lo cual la vejez es interpretada como la antesala de la última etapa de la vida.
Dejamos el siglo XVII, nos adentramos ya en los siglos XVIII y XIX, y aquí es donde se producen los mayores avances específicos en las personas de la tercera edad. A mediados del siglo XVIII, en 1740, cuando estamos a punto de pasar al Ecuador, la emperatriz María Teresa de Austria crea el primer asilo de la historia. En el siglo siguiente, siglo XIX, el canciller Bismarck pues, establece por primera vez en la historia de la humanidad las pensiones que serán una de las bases del futuro estado de bienestar. Ya en la edad contemporánea, pues bueno, se han producido avances científicos, sociales, sanitarios. Poco a poco se ha ido concediendo un mayor respeto a las personas mayores. Y bueno, antes nos enseñaba Marcos, pues cómo esas pirámides poblacionales han ido cambiando y se han ido deformando. Una deformidad que va a alcanzar su techo pues en el siglo XXI. Aquí tenemos pues la previsión que se espera del cambio de la pirámide poblacional hasta el año 2049. A pesar de todo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo pues, que algunas personas mayores, y me refiero ahora a políticos, pues, bueno, tenemos ahí a los dos candidatos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a Donald Trump y Joe Biden, pues se han pasado ya con creces el inicio de la octava década de la vida, se han metido ya en 74, 78 años. Hillary Clinton, pues también tiene 73 años. Es más, cuando uno analiza entre los años 1900 y 1958, pues resulta que ningún candidato presidencial de ninguno de los dos grandes partidos superaba la edad de jubilación hasta ese momento. Es decir, ha sido en la segunda mitad del siglo XX cuando han empezado a aparecer candidatos mayores. Eso en Estados Unidos. Si nos desplazamos a Europa y nos centramos específicamente en el Vaticano, pues ahí tenemos al Papa Francisco, que este año cumplirá los 87 años. Todo esto, pues paralelo, pues a una evolución de la esperanza de vida. Evidentemente es heterogénea, no es igual en todos los países. Ahí tenemos algunos ejemplos, pues Japón, Rusia, Estados Unidos, China, y vemos pues, cómo se ha ido produciendo un alcance imparable desde la década de 1960 hasta el momento actual. Con un pequeño receso durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el mapa que nos demuestra pues, el diferente color, donde la esperanza de vida, pues en las zonas de Centro África, pues todavía tenemos a muchos países en los cuales la esperanza de vida está por debajo de los 60 años. Es más, si nos centramos simplemente en nuestro país, también encontramos grandes desigualdades. Pues ahí tenemos, por ejemplo, las diferencias que puede existir entre Madrid y Cádiz. Pero no solo eso. Si ahora nos centramos específicamente en Madrid capital, resulta que la esperanza de vida también tiene grandes diferencias. Por ejemplo, tan solo con recorrer el metro entre el barrio de Salamanca o La Latina y Vallecas, resulta que encontramos una diferencia entre ambas estaciones de 7 años de vida. 7 años de vida en una misma línea de metro. Desde los 78 que viven en los lugares más modestos, pues hasta casi los 85, si maquillamos las cifras, en aquellos que viven en las zonas más pudientes de la capital. De lo que no cabe ninguna duda es de lo que defendemos no es aumentar la vida, sino aumentar el envejecimiento saludable, aumentar la calidad, que es de lo que va también este seminario. Y para eso, pues hay un programa muy interesante, la regla del 3-30-300, que se está implementando en muchos países de Europa. Ya ha empezado también a aparecer en algunas provincias de nuestro país. Y lo que nos quiere decir esa regla es que aquellas personas mayores que siguen la regla del 3-30-300, pues tienen no solo mayor esperanza de vida, sino mayor calidad de vida. Y especialmente en la esfera intelectual. Es decir, hemos visto que aquellas personas que desde su casa ven al menos 3 árboles, que el 30% de la zona del barrio en la que viven es verde y que desde su casa hasta un espacio verde de alta calidad en el cual pueden hacer pues, un cierto uso recreativo, no hay más de 300 metros, tienen menos depresión y menos ansiedad. Es decir, la tendencia actual pues, es a que en nuestros barrios de las grandes ciudades tengamos proyectos en los cuales se nos pueda garantizar la regla del 3-30-300. No sé si tenéis algún comentario aquí, porque ahora vamos a entrar en otro tipo de presentación totalmente diferente, o si queréis que hagamos las preguntas luego todas al final. Viendo lo primero y lo contrario, ¿no? Ante este silencio. ¿Alguna pregunta? Si te parece, Pedro, pues que nos lo pueda decir ahora y si no esperamos al final. Perfecto. Y ahora, como las dos presentaciones no tienen
nexo de unión, son dos cosas diferentes. Una es la parte histórica, que si alguien quiere hacer algún comentario, pues bienvenido será. Y si no, lo hacemos luego, al final no pasa absolutamente nada. Muy bien. La segunda parte de la charla vamos a orientarla hacia ciertas enfermedades que aparecen en las personas mayores. Hay muchas, pues hemos elegido 8 enfermedades que por su prevalencia y por su incidencia tienen especial interés y que es una patología muy frecuente en la persona mayor y que desde el punto de vista de la medicina de los seguros requiere ciertos matices. La primera por la que vamos a empezar va a ser por la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que va en aumento. Las cifras en este momento con osteoporosis pues está en torno a los 3 millones y representa más o menos el 5, maquillo las cifras, el 5,5 de la población total. Básicamente, para que lo entendamos, la osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos, en los cuales se produce una disminución de la masa ósea. ¿Esto qué significa? Que se pierde más hueso que se genera. Y he dicho bien, se genera, porque las personas mayores también generan hueso, en muy pequeña cuantía, pero también generan. Con lo cual nos tenemos que imaginar pues, una habitación en la cual tenemos 2 equipos de albañiles, unos que están destruyendo las paredes y otros que están creando las paredes. El equipo que rompe las paredes va a un ritmo de velocidad mucho más rápido. Eso es lo que significa la osteoporosis. En las primeras etapas de la vida es justo lo contrario. El equipo que destruye las paredes de habitaciones va mucho más lento, mientras que el que la va formando va mucho más rápido. ¿Esto qué significa? ¿Cómo traducimos esto? Pues esto lo traducimos en que es una enfermedad que afecta a personas mayores, que afecta a 1 de cada 3 mujeres, es decir, es una enfermedad que tiene el nombre femenino y que afecta a 1 de cada 5 varones. Es una enfermedad en las cuales las fracturas son mucho más frecuentes. Desde la medicina de los seguros tenemos que estar atentos porque una persona que tenga osteoporosis significa que tiene un riesgo de tener más fracturas vertebrales de cadera y de muñecas que una persona que no tiene fracturas vertebrales. Lo vamos a asociar fundamentalmente a 3 cosas. Una es el sexo, ya lo hemos visto, más frecuente en mujeres que en varones, y otra es a la edad, a mayor edad, mayor riesgo de osteoporosis, y la tercera es fundamentalmente asociado a la menopausia. Aquellas mujeres que empiezan con la menopausia tienen más riesgos. En cuanto a la tarificación, pues ya hemos visto que, bueno, que puede afectar tanto la vida, acorta la vida tener osteoporosis, derivado de las complicaciones que se puedan producir por este tipo de fracturas y que tenemos que estar viendo pues, si la persona tiene un tratamiento específico, si ha tenido fracturas previas. Si tiene un tratamiento específico significa que la gravedad de la enfermedad es mayor y con lo cual el agravamiento tiene que ser mayor. Y tenemos que ver si ya tiene algún tipo de invalidez concedida por la osteoporosis o, como digo, ha sufrido algún tipo de fractura a nivel vertebral o a nivel de muñeca o a nivel de cadera. La segunda enfermedad osteomuscular que afecta a las personas mayores es la artrosis. En este caso, lo que se produce no es una pérdida de la calcificación del hueso, sino lo que se produce es un desgaste del cartílago articular. Es una enfermedad que afecta a partir de los 65 años, que afecta por encima de 75 prácticamente al 80-90% de la población. Es decir, una persona de 75-80 años casi seguro que va a tener artrosis. La artrosis es una enfermedad generalizada, afecta prácticamente a todos los huesos del organismo, en mayor o menor cuantía. La artrosis es mayor en aquellos huesos, en aquellas articulaciones que han sufrido mayor desgaste. Es decir, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la artrosis de tobillo es prácticamente inexistente, salvo en las bailarinas. Las bailarinas del ballet clásico tienen muchísima artrosis de tobillo. Es decir, estará de alguna forma relacionada con el tipo de actividad laboral que ha realizado esa persona. Hemos visto pues, que fontaneros, por ejemplo, tienen muchísima más artrosis de rodilla que el resto de la población general. En cuanto lo analizamos por sexo, pues en este caso nuevamente estamos hablando de una enfermedad de sexo femenino. Más o menos, maquillo, 60% son mujeres frente a un 40% que son varones. He dicho que afecta pues, a todas las articulaciones de nuestro organismo, pero ahí vemos un poco la representación. La artrosis de columna, pues ese dolor de cuello, de espalda que tienen las personas mayores, la artrosis de rodilla y la artrosis de manos que a veces pues, les impiden hacer tareas básicas. Y en la cuarta posición estarían las caderas. En cuanto a la tarificación, la artrosis es una enfermedad que no acorta la vida, con lo cual la tarificación de vida es normal, pero ojo, tenemos que tenerla en cuenta para invalideces, accidentes y las garantías de ILT.
Tenemos que ver pues, si es una persona pues, que ha sido diagnosticada con precocidad, si ha tenido, uno, la profesión que está desarrollando, y dos, si ha tenido alguna ILT previamente por esta enfermedad. Dejamos las enfermedades osteomusculares y nos adentramos en el mundo del corazón, ¿vale? El corazón y fundamentalmente sus válvulas. Sabemos que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, que están conectadas por unas válvulas, la válvula mitral, la válvula tricúspide, la pulmonar y la aórtica. De todas ellas, pues se pueden producir o bien estenosis o bien insuficiencias. Estenosis es que esa válvula se cierra más de lo que debiera, con lo cual no permite la sangre, y la insuficiencia significa que se queda abierta y que la sangre reverbera nuevamente a la capacidad de donde ha salido. Cuando cruzamos las válvulas cardíacas con el envejecimiento, resulta que hay una valvulopatía, una enfermedad valvular, que predomina en estas personas, en este grupo poblacional, que es la estenosis aórtica. Es decir, de todas las valvulopatías, con mayor diferencia, pues los pacientes sufren, las personas mayores sufren esta enfermedad. La válvula aórtica se cierra, no deja pasar la sangre y la sintomatología es de lo más variada, desde la pérdida del conocimiento hasta anginas de pecho. Con lo cual tenemos que actuar ahí. Desde el punto de vista médico hay que actuar ahí porque es una enfermedad que nos puede matar. Con lo cual, en nuestra tarificación, pues ahí lo veis, la vida está muy afectada. Depende pues, del grado de la estenosis. Cuanto más cerrada esté esa válvula, pues el grado de riesgo es mayor, con lo cual la tarificación, la sobreprima que tenemos que ajustar debe ser mayor. Y luego está la edad de aparición. Cuanto más precoz sea la edad de aparición, obviamente se acorta más la esperanza de vida, con lo cual la tarificación también tiene que ser mayor. Y como veis en la parte de abajo de la diapositiva, pues también la estenosis aórtica juega un papel importante en cuanto a las garantías de invalidez, accidentes e ILT. No podíamos dejar un seminario sobre el envejecimiento pues, sin hablar de la cardiopatía isquémica, la enfermedad que afecta al corazón y afecta a los vasos. En este momento es la causa más frecuente de muerte en los países occidentales, por encima pues, de la EPOC, del ictus y de los tumores. A mayor edad, pues mayor riesgo de tener una cardiopatía isquémica. Hay diferentes formas de manifestación, desde un infarto agudo de miocardio hasta una angina de pecho. Incluso dentro de la angina de pecho podemos distinguir si la angina de pecho es estable, es decir, que con el paso del tiempo el paciente no experimenta un aumento de la gravedad de su enfermedad, o es inestable, es decir, cada vez con menor ejercicio pues aparece el dolor. No todas las personas tienen igual riesgo de tener una cardiopatía isquémica, de tener un infarto agudo de miocardio o una angina de pecho. La edad, a mayor edad, mayor riesgo. Antecedentes personales o familiares, es decir, si padres, hermanos han tenido con precocidad angina de pecho, hay mayor riesgo. Tener el colesterol alto, tener hipertensión arterial, tener diabetes, obesidad y ser fumador. Es decir, hay una serie de papeletas en las cuales se favorece pues, ese depósito de la placa de ateroma a nivel de las arterias coronarias. Con lo cual, la cardiopatía isquémica es una enfermedad muy importante. Tenemos que valorar si existen esos factores de riesgo y la existencia de enfermedad previa. El tiempo es crucial hasta el punto que se estima, más o menos, que el 50% de las personas que tienen un infarto agudo de miocardio van a fallecer en los próximos 5 años. El 50%. Es una mortalidad muy alta, muy superior a la que tienen muchísimos tumores, a pesar de que cuando la gente tiene un tumor parece que nos da más miedo el tumor que haber tenido un infarto agudo de miocardio. Como veis en esta diapositiva, pues valoramos el tiempo que ha pasado desde el infarto, si menos o más de 5 años por lo que hemos dicho, valoramos si ha afectado a una coronaria, a 2, a las 3, a cuál de las 3, si el candidato tiene diabetes, si ese corazón se ha quedado afectado de forma severa, es decir, lo que llamamos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y también lo valoramos de forma similar en las garantías de invalidez y accidentes. La ILT es un poquito más complejo. No sabemos si se ha cogido bajas, si sí, si no, con lo cual nuestra recomendación en este tipo de candidatos es individualizar. Otra enfermedad que cada vez está afectando a mayor número de personas es la insuficiencia renal. Es decir, nuestros riñones son insuficientes para eliminarnos las sustancias tóxicas, con lo cual empezamos a acumular sustancias de desecho, sustancias tóxicas,
en el torrente circular. Eso puede producir arritmias y aumenta la mortalidad. Para que nos hagamos una idea de la gravedad de esta enfermedad, pues resulta que tan solo en la última década, en los últimos 10 años, la prevalencia de la enfermedad renal crónica ha aumentado un 30%. De ese 30%, aproximadamente el 80%, están ahora mismo dializándose en cada una de las diferentes modalidades. Con lo cual, tenemos que estar atentos ante la posible aparición de insuficiencia renal crónica en nuestros candidatos. Y es más, también hay una serie de factores de riesgo que se asocian a la enfermedad renal crónica, como son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. Es decir, estamos viendo un nexo de unión entre diabetes, hipertensión, obesidad, con insuficiencia renal y cardiopatía isquémica. Debemos entender pues, a los riñones pues, como unas pequeñas depuradoras, ¿de acuerdo? Por la cual pasa la sangre y producen un filtrado que es eliminado por la orina. Si ese filtrado no se produce, si los riñones no son sanos, esto lo vemos porque se eleva la creatinina y la urea. Es decir, tenemos una posibilidad de valorar en nuestros candidatos simplemente con una analítica, pues si allí hay riesgo o no de enfermedad renal crónica. Otra enfermedad que va en aumento es el accidente cerebrovascular. Nuevamente aquí lo que está afectado son las arterias cerebrales. Básicamente puede producir dos modalidades de enfermedad. Una que es el isquémico, es decir, no nos riega bien el cerebro para que nos podamos entender de forma meridiana, y la otra es se produce un sangrado activo. Eso que en la calle se suele conocer como ha tenido una hemorragia cerebral, es lo que llamamos una CV, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Aquí a veces utilizamos una terminología que es un tanto confusa o nos puede parecer confusa a los que no somos médicos, porque utilizamos la palabra accidente y a veces decimos, no, quedan excluidos todos los accidentes. Bueno, en este caso se definió una enfermedad con la palabra accidente, pero la causa, la etiopatogenia de esta enfermedad no es algo externo a nosotros, no es accidental, sino es la formación de una placa de ateroma. Bueno, se estima que más o menos cada año pues, fallecen, o sufren, más que fallecen, sufren 15 millones de personas una CV, un accidente cerebrovascular, que de esas personas que lo sufren, pues nuevamente las mujeres son las más afectadas, en torno al 53%, y que de uno de cada 4 de aquellos que sufren un accidente cerebrovascular, pues resulta que pueden sufrir un segundo accidente cerebrovascular. Con lo cual tenemos que estar ojo a visor, porque aquellas personas que ya han tenido uno, tenemos que hacer nosotros los médicos todos nuestros esfuerzos para corregir los factores de riesgo. Nuevamente nos van a sonar el tabaco, la diabetes, el sobrepeso, la hipertensión arterial y el colesterol. Porque si no, el riesgo es muy alto, hasta el 25%, insisto, pueden llegar a sufrirlo. De las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, pues resulta que 6,5 millones fallecen, pero 5 millones, que es una cifra enorme, se quedan con algún tipo de discapacidad para siempre. Con lo cual, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos está alertando de que está aumentando, de que ya representa la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en adultos a nivel mundial. Con lo cual, desde la medicina de los seguros, pues alertamos que vamos a ver mayor número de siniestralidad en los próximos años en este tipo de personas. Con lo cual, tenemos que vigilar, uno, la edad a la que aparece, si es el primero, si es el segundo, si es isquémico, si es hemorrágico y, sobre todo, analizar si existen factores de riesgo añadidos que puedan favorecer la aparición de un segundo accidente cerebrovascular. Y ya que estamos con el aspecto neurológico, vamos a hablar del Alzheimer. El Alzheimer ahora mismo es la causa de demencia más común en los países occidentales. Afecta a la memoria, afecta al pensamiento y afecta al comportamiento. Lo hemos visto todos, seguramente todos conocemos pues, algún vecino, algún familiar, algún conocido, en el cual, pues bueno, no todos se comportan de la misma forma. Tenemos estadios precoces, en los cuales el único síntoma es la carencia de memoria, que muchas veces pues todos incluso llegamos a infravalorar. Bueno, esto es cosa de la edad. Bueno, no necesariamente, puede ser de la forma de debut de la enfermedad de Alzheimer. Tenemos un estadio intermedio en el cual pues, bueno, empiezan a aparecer problemas del razonamiento, de la esfera sensorial,
no reconoce ya familiares y le cuesta muchísimo aprender cosas nuevas. Y tenemos una fase avanzada, en la cual ya no se comunica con las personas que lo rodean y es totalmente dependiente para los cuidados externos. Como decía antes, pues es la causa más frecuente de demencia ahora mismo en los países occidentales. Al igual que pasaba con las otras enfermedades que veíamos y la esperanza de vida, pues no es igual en todos los países, en los países del mundo. De alguna forma, pues va unido a el envejecimiento. Aquellos países que tienen un mayor envejecimiento tienen mayor incidencia de Alzheimer. Bueno, para invalidez, accidentes y ILT, pues por todo lo que acabamos de decir, evidentemente, pues hay que rusar. Hay candidatos diagnosticados de esta patología y en cuanto a la sobremortalidad, pues será mayor cuanto más precoz sea el diagnóstico. Yo siempre digo que una persona sin cabeza puede vivir, no se va a morir de eso, pero sí que se va a morir de las complicaciones. Es decir, el Alzheimer se va a acompañar pues, a úlceras de presión porque le falta la movilidad, se va a atragantar, con lo cual el alimento pasa a la vía respiratoria, va a generar neumonías químicas que son muy severas y esto es lo que condiciona pues, esa sobremortalidad que tienen los pacientes con Alzheimer. Muy próximo al Alzheimer se encuentra la enfermedad de Parkinson, otra enfermedad neurodegenerativa de la cual en este momento tampoco tenemos ningún tratamiento. En este caso, fundamentalmente afecta al movimiento. La persona tiene problemas con el equilibrio, con la marcha, está rígido, babea, se deprime y tiene pues, un sinfín de síntomas añadidos al temblor, que quizás es lo que todos conocemos, ¿vale? Además de ese temblor, pues es fácil de reconocer a estos pacientes porque tienen muchísima rigidez, alteraciones en la postura y además suelen presentar pues, alteraciones visuales y de depresión. La prevalencia pues, va en aumento. Estamos viendo que esta es una enfermedad que va en aumento. Tenemos fármacos, tenemos herramientas terapéuticas en este momento, pero es una enfermedad que sigue siendo incurable. Tampoco tiene ahora mismo ningún tratamiento que pueda revertirla. Con lo cual, desde el punto de vista de la medicina de los seguros, también tenemos que estar atentos, dado que se trata de una enfermedad neurodegenerativa que no tiene tratamiento, que se caracteriza además por un acortamiento de la supervivencia y que, un dato importante que además nos impide avanzar, desconocemos la causa de la enfermedad. Hemos visto que afecta más a zonas rurales, a personas que están en contacto con insecticidas y ahí vemos las recomendaciones que damos para invalidez, accidentes y ILT, rehusar. Y en cuanto a vida, pues aumentamos la sobreprima cuanto más precoz sea la aparición de la enfermedad, porque las complicaciones van a ser mayores. Y esto es todo lo que os quería contar en cuanto a estas 8 patologías que hemos seleccionado porque son más prevalentes en la población anciana. Bueno, buenas tardes. A continuación, yo como actuario voy a hablar un poco de la parte más técnica. Lo que vamos a ver a continuación, lo primero es definición de qué son los productos senior. Luego vamos a ver una evolución de los datos de, sobre todo de España y Portugal, y tendencias en la siniestralidad que estamos viendo en el sector. Luego más adelante vemos los productos que estamos viendo con mayor potencial dentro del sector asegurador. Bueno, lo primero, sin hacer referencia a la garantía principal que cubre este seguro, los seguros senior son seguros que antes estaban, donde antes la población se estaba quedando fuera debido a la edad, donde es muy importante realizar una correcta suscripción, como hemos visto con la presentación del doctor Pedro, y, y la cobertura se está ampliando en general hasta los 80-90. Estamos viendo que también hay incluso hasta 95 años. Vemos la importancia de este tipo de seguros, viendo cómo ha ido evolucionando el peso de la población. Por ejemplo, en esta gráfica vemos la población entre 65 y 79 años, tanto para España como Portugal, y vemos la evolución creciente desde el 2001 hasta el 2020. Como vemos, en términos absolutos, el número de población mayor a 55 años se ha prácticamente duplicado tanto en España como en Portugal, y la tendencia que está, o la proyección que se realiza desde el Eurostat, desde la Oficina de Estadística Europea,
es que esta tendencia va a seguir creciente hasta en torno al 2045, 2044-2045, por lo que vemos que cada vez habrá un número mayor de población en este tramo de edad. Aparte, algo que es muy importante y que para el sector asegurador vemos que será imprescindible es que este tramo de población necesitará cubrir sus necesidades eh, o digamos que tendrá más facilidad para cubrir sus necesidades, ya que el poder adquisitivo que irá acumulando cada vez es mayor. Como vemos, el tramo de edad de 65 o más años es donde mayor riqueza está acumulando. Aquí vemos las proyecciones del INE, del Instituto Nacional de Estadística, donde ya solo en 2028 se prevé que la media de edad de la población activa supere los 50 años. Esta proyección está realizada hace solo unos cuantos meses, en junio del 23. Además, hay que destacar que en la actualidad la población senior tiene un nivel de educación mucho mayor que generaciones anteriores, tiene un contacto con la tecnología mucho mayor y que en general las condiciones de salud son mucho mejores. Hemos querido también traer una noticia del BDS de INESE, donde nos explican que en la actualidad los seniors suponen ya el 29% del total de personas en edad de trabajar. Además, esto, dado la mayor longevidad y la menor tasa de natalidad, donde somos el país con menor tasa de natalidad de toda la Unión Europea, solo por detrás de Italia, vemos que es un problema donde cada vez habrá que ponerle más el foco. Respecto a las tendencias que estamos viendo, vemos, por ejemplo, en las últimas tablas de mortalidad publicadas en España, el tanto de mortalidad, aquí vemos por colores cada una de las tablas, donde el tanto de mortalidad más alto son en las GK95, que son las más antiguas. En las nuevas, en las PASE en 2020, el tanto de mortalidad prácticamente se divide entre 3. Respecto al número de accidentes, vemos que en valores absolutos, en los últimos 5 años, o más o menos en el tramo de estudio de 2016 a 2021, en valores absolutos claramente está en descenso. El único tramo de edad donde crecen ligeramente es entre los 75 y los 79. Esto lo que nos está demostrando es que este tramo de edad cada vez tiene un mayor nivel de movilidad. Se mueve tanto profesionalmente en el sentido de desplazamientos hacia el trabajo como en su vida diaria, su vida cotidiana. Respecto a los números de dependencia, las tendencias que estamos viendo es que en el número de beneficiarios, el número de mujeres prácticamente duplica el número de hombres. Y como es lógico también, hay un mayor número de beneficiarios en los tramos de edad más altos. Es decir, en estas gráficas entre 80 y más años. Respecto a las tendencias en los productos de salud, vemos como cada vez están cubriendo a asegurados o a candidatos con edades más avanzadas. Y en cambio, en los resultados, aquí vemos resultados técnicos, aparte del 2020, que claramente digamos que queda fuera de estudio, pero el resultado técnico de este ramo no se está viendo perjudicado y estamos viendo unos ratios combinados en torno al 93,5% durante todos los años y en cambio cada vez están asegurando a personas con edades más avanzadas. Respecto a los productos con mayor potencial que estamos viendo, el que digamos más se está moviendo dentro de sobre todo el sector asegurador español y el portugués es el producto Vida Senior. En el producto de Vida Senior, donde hay que poner el foco es en la correcta suscripción.
haciendo especial hincapié en las enfermedades que hemos estado comentando anteriormente. Como vemos, la esperanza de vida en los últimos años y la proyección que está realizando el INE es de que cada vez vamos a estar viviendo más años y donde la cobertura en estos productos siempre va a estar en torno a hasta los 80, 85, incluso 90 años. En este tipo de carteras, donde tiene es donde tiene mayor importancia realizar una correcta suscripción, donde aquí el efecto suscripción puede tener una importancia mucho mayor que en los productos de vida riesgo, digamos, para carteras con edades normales. Respecto a las características que tienen estos productos, en los productos de vida senior, la edad de contratación suele estar en torno entre los 55 y los 75 años de edad. Y en la edad de cobertura, en general estamos viendo entre 80 y 85 años. Vemos que hay carteras donde se da una cobertura hasta 90, incluso 95, pero hemos querido traer también, digamos, la generalidad de lo que estamos viendo. Tiene unos capitales reducidos, unas sumas aseguradas reducidas para evitar la volatilidad que viene totalmente intrínseca a este tipo de carteras. Y vemos una gran variedad de garantías complementarias como fracturas de huesos, enfermedades graves, donde cada vez más estamos incluyendo un mayor número de enfermedades, coberturas de dependencia, aunque la dependencia con unos capitales muy, muy reducidos. Básicamente a modo de adaptación del hogar en caso de dependencia y no para lo que estamos viendo que realmente se necesitaría en caso de dependencia. Y luego un amplio abanico de servicios adicionales en el que estamos viendo todo tipo de servicios, pero sobre todo de ayuda en el hogar, de ayuda domiciliaria. Respecto al producto de accidentes senior, que digamos que es el segundo en importancia el que estamos viendo en el sector, aquí la edad de contratación llega hasta una edad algo menor. La edad de contratación se sitúa entre 55 y 65 años, con una edad máxima de cobertura de hasta 80 años. Lo mismo, vemos en algún tipo de cartera que incluso se puede alargar más, pero en general vemos que se limita hasta 75-80. Los capitales siguen siendo reducidos por la misma razón que en el producto anterior y en las garantías complementarias, además de fractura de huesos, enfermedades graves que también teníamos en el producto anterior, vemos cada vez más garantías que incluyan o que cubran quemaduras, asistencia en viaje y el mismo amplio abanico de servicios que vemos en las pólizas de vida. Respecto al producto de accidentes senior y en contraposición de lo que quizá se pueda pensar, el número mayor de siniestros que viene en este tipo de pólizas es por las caídas. Vemos que el número de caídas va en función también de la movilidad del asegurado. Hemos querido traer aquí una gráfica del Instituto Nacional de Estadística donde vemos que el mayor número de caídas se da en las personas de entre 55 y 64 años. Esto, aparte de la relación que tiene con la funcionalidad de cada individuo, es por la movilidad que está teniendo cada individuo. No es lo mismo los desplazamientos o la movilidad que tiene una persona de entre 75 y 84 años que una persona de entre 55 y 64 años. Respecto a la dependencia, la dependencia es el tercer producto que vemos donde mayor potencial puede haber para este nicho de mercado. La dependencia en España está regulada por la Ley 39/2006. En esta ley
es donde se están realizando las definiciones de cada uno de los grados de dependencia, donde vemos que el grado 1 o dependencia moderada es cuando el asegurado o el individuo necesita como mínimo una vez al día ayuda para su autonomía personal. El grado 2 o dependencia severa, donde necesita como máximo 3 veces para realizar actividades cotidianas. Y grado 3 o gran dependencia, donde necesita o donde digamos que ha perdido su autonomía completamente. Respecto al seguro en sí, vemos que, bueno, lo primero, lo que estamos garantizando es una prestación en caso de siniestro, y el siniestro vendrá dado en el momento en el que el individuo sufra un tipo de enfermedad o discapacidad que le impida realizar las actividades básicas o diarias de su vida cotidiana. Vemos que el número de solicitudes de dependencia ha ido creciendo en los últimos 5 años de manera exponencial, se ve enseguida gráficamente, y en España el hecho o el proceso de la solicitud de prestaciones de dependencia por la Seguridad Social es una carrera burocrática llena de obstáculos en el que el proceso se puede alargar más de un año, y de hecho la media en España es de año y medio, y en función de algunas autonomías o comunidades autónomas podemos llegar a plazos de mayores de 2 años y medio. Esto lo que nos está demostrando es que el sector asegurador debe actuar, y ya es también por el hecho de servicio social que tiene el sector asegurador, debe actuar en este tipo de contingencias. Respecto a las proyecciones que está realizando nuestro propio gobierno en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, nos aparece que es razonable asumir que en 2050, aparte ya de 1 de cada 3 personas en España ya tendrá 65 años o más, es que nuestra tasa de dependencia se elevará hasta el 60%. Esto solo será superado en la Unión Europea por Portugal, Grecia e Italia, por lo que vemos que realmente existe ya no solo la necesidad, sino el nicho de mercado y la oportunidad de mercado para crear buenos productos de dependencia. Respecto a los productos de salud, bueno, respecto al último producto que vemos que tiene mayor potencial para este nicho de mercado de población senior, los productos de salud tienen digamos, una mayor repercusión. Los productos de salud, cuando están dirigidos, o digamos las pólizas o los productos que están más dirigidos a este nicho de población, vemos que tienen coberturas específicas como la inclusión de cierto número de radiografías o resonancias magnéticas, que son realmente lo que más necesita este tipo digamos, de población, o de población con este tramo de edad. Aparte, los servicios que está incorporando estas pólizas de salud están muy dirigidas, como por ejemplo las consultas de medicina geriátrica, el médico personal para cada uno de los asegurados, o las sesiones de fisioterapia o rehabilitación que, como hemos comentado, pueden venir o puede surgir la necesidad a partir de las caídas que hemos visto anteriormente. Respecto a la cobertura, lo mismo. Normalmente llega hasta los 85 años y surgen posibilidades de ahorro de la prima en función de ciertos parámetros, como puede ser medicina alternativa, como puede ser ciertos parámetros de vida saludable, perdón, y ciertas actividades o ciertas formas de vida que lleven a reducir la aparición de enfermedades graves o enfermedades crónicas que supongan un aumento en la siniestralidad para la aseguradora. Luego,
hemos querido introducir, o he querido introducir esta frase porque buscando información para la presentación me ha parecido bastante evidente y bastante ilustrativa la frase que básicamente la longevidad no es un problema para este tipo de seguros de salud. No es el problema los años vividos, el problema es cómo llegas a los tramos más elevados de edad o cómo llegas, el estado de salud con el que llegas a los tramos más elevados de edad. Entonces, al final, como resumen, básicamente los productos con mayor potencial que estamos viendo son los de vida, accidentes, dependencia, que quizá necesitamos también un poco de apoyo desde las instituciones, y los productos de salud. Y básicamente, hasta aquí mi parte de los productos para los productos senior. Vamos a ir con las soluciones de reaseguro que tienen que ver con reaseguro puro, que tienen que ver con longevidad, más allá del apoyo en el desarrollo de los productos que ha estado comentando Víctor. Bueno, volvemos a repasar pues una estadística que ya hemos repasado en varias ocasiones. ¿Por qué viene la necesidad de del reaseguro sobre la longevidad? Bueno, pues principalmente nos centramos en nuestra actividad en Iberia y vemos pues, que ha avanzado ostensiblemente la esperanza de vida en los últimos 40-50 años en ambos países, aunque todavía estamos con una esperanza de vida un poquito superior en España respecto a Portugal, pero ambos tenemos una esperanza de vida muy, muy elevada. En los últimos años ha aumentado muchísimo hasta 2021. 2021 bajó un poquito por la pandemia y lo que nos interesa para el segmento senior, la esperanza de vida a partir de los 65 años, pues en España también aumentó ostensiblemente para ambos sexos, siempre las mujeres un poquito por encima, aproximadamente aumentó 6 años, desde el 75 hasta el 2021, y en Portugal desde el 70 hasta 2021 más o menos igual, se aumentó 60 años la esperanza de vida a partir de los 65. Se ve claramente todo lo que hemos estado hablando durante el seminario, pues avanza y bueno, cada día pues la proyección es que haya más población de este segmento y esperemos que cada vez con mejor calidad de vida, aunque en eso todavía no se ha trabajado tanto. Pero bueno, eso da para otro seminario. A la hora de modelizar la esperanza de vida y de modelo de longevidad, pues quería señalar un poquito distintas alternativas de modelos que podemos utilizar. Sobre todo, la mejora en la esperanza de vida. ¿Vale? Aquí estamos considerando el modelo a periodo y el modelo cohorte principalmente. Son modelos que consideran las mejoras en la esperanza de vida de forma distinta. El modelo cohorte es el más común, el que más se utiliza actualmente, principalmente porque estudios como este han demostrado que es el que más se ajusta a la realidad, es pues que cada cohorte tiene una esperanza de vida superior a la anterior, a la inmediatamente anterior, que son las tablas que se suelen utilizar ahora, en la mayoría de los casos de supervivencia, con un factor de mejora en cuanto a cohortes, principalmente. Los modelos periodo lo que considera es que hay determinados momentos en que hay una mejora en la esperanza de vida de forma que impacte en todas las cohortes y todas las edades, ¿vale? Pues como son avances científicos que afectan a todas las edades. Pero lo que se ha ido demostrando, pues con estos estudios, por ejemplo, es que a pesar de que tiene mucha coherencia y los avances científicos afecten a todas las edades, pues afectan a las edades más jóvenes de una forma más significativa, a los cohortes más jóvenes que a las cohortes más avanzadas. Con lo cual el modelo cohorte pues, se ajusta más a la realidad. Aunque en algunos casos hay resultados curiosos. Pero bueno, son dos modelos que se pueden considerar para estimar la esperanza de vida a partir de los 65 años. Para un modelo de longevidad, ¿qué se recomienda? Bueno, pues esto es bastante intuitivo. Pues si tuviésemos una base de datos suficiente para llevar a cabo la realización de un modelo con datos propios y que se adapte totalmente a nuestra experiencia propia. Esto suele ser bastante complicado, con lo cual normalmente hay que utilizar en mayor o menor medida pues, datos poblacionales para completar o por lo menos para realizar la base del modelo. Y lo normal es utilizar
una combinación de ambas, porque nunca vamos a tener, va a ser muy difícil tener una base de datos suficiente para hacer un modelo ajustado. Siempre es recomendable combinar en mayor o menor medida, en función del modelo determinado, que va a ser a quién nos dirijamos o otras consideraciones en función de la experiencia. Luego se hace exactamente lo mismo con los factores de mejora de la mortalidad. Se hace partiendo de los datos más globales que tengamos a nivel poblacional, y luego pues se realizan los ajustes pertinentes en función de lo que observemos con la experiencia que tenemos particular. Pero el estudio normalmente tiene que ser mínimo de 15-20 años, si no superior, para estudiar bien pues la evolución de la mejora de la mortalidad o de la longevidad a medio y largo plazo. Al final, pues una vez combinamos ambos datos generales y de experiencia propia, pues lo que tenemos que hacer es proyectarlos en el largo plazo y ver la coherencia del corto y el largo plazo del modelo que hemos estimado, ¿vale? Esto es fácil de hacer, pero es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Esto es un modelo de un best estimate de un cash flow esperado de una cartera de rentas. Hemos estudiado nosotros mismos, ¿vale? Es pues un ejemplo de una cartera de rentas, pues los cash flow que tenemos estimados durante los primeros años pocos, y luego pues la mayoría de los cash flows esperados, la mayor parte del montante pues es durante los primeros. Y pues esto sería una estimación, ¿vale? Y lo creo que lo tengamos en mente para las soluciones de longevidad de las que vamos a hablar, que principalmente son dos. Se pueden, dentro de esas dos, que son las que normalmente hemos visto nosotros y normalmente proponemos, principalmente la primera que vamos a comentar, pero dentro de estas hay muchas variables. Y hay otras soluciones que no vamos a comentar, pero estas son las más sencillas. El swap de longevidad, previstos, estimados, tiene un impacto directo en la cuenta de resultados de la compañía y en los requerimientos de capital. Y las principales características es que se hace un pago anual de una prima en función de los flujos estimados, que puede llevar o no recalibración en el cálculo de esta prima, y que se transfiere en su totalidad al riesgo de longevidad. Digamos que hay unos pagos estimados que haría la cedente o la aseguradora, y la aseguradora sería a cargo de las posibles desviaciones con respecto a lo estimado, ¿vale? Sería a cargo del pago real, no del estimado. De forma visual y gráfica, como quedaría, pues arriba están los cash flows del asegurador, abajo los del accedente. Como vemos, los del accedente pues totalmente no tienen mucha variabilidad en lo estimado, pues lo que se ha acordado, y arriba pues como vemos pues tiene más variabilidad los pagos del asegurador, a veces de forma positiva para el asegurador, a veces de forma positiva para el accedente, pues como suele pasar. Es un ejemplo de un swap de longevidad, y normalmente no se paga la prima por adelantado, sino que se suele liquidar por diferencias al final del ejercicio, de cada uno de los ejercicios, ¿vale? Este es un ejemplo de un swap de longevidad que suele ser lo más habitual, porque también es lo más sencillo para el accedente y también para el reasegurador. Eso suele ser, dentro de que todavía no están, sobre todo en el mercado ibérico, hay pocas carteras que se hayan estudiado y que se han implementado soluciones de longevidad. En el Reino Unido pues está mucho más avanzado, como siempre, este tipo de mecanismos o soluciones. Otra solución que queríamos comentar brevemente es el Asset Intensive de longevidad, que lo que se cubre pues es exactamente lo mismo, lo que pasa es que de rentas, mientras dure la cartera, con una prima única. Tiene mayor riesgo para el asegurador, ¿y eso en qué influye? Pues que muchas veces la prima es mayor incluso que la provisión técnica en el momento inicial, por el riesgo que se transfiere al asegurador, no solo de longevidad, sino también de la inversión de mercado y demás, de la inversión de donde tiene que invertir esta prima única que se paga al principio, ¿vale? Este es el dibujo de cómo quedaría. Pues digamos que los flujos del asegurador serían los mismos que los anteriores, pero se pagaría al principio la prima única, ¿vale? Entonces toda la volatilidad se transfiere al asegurador. Pues, soluciones que queríamos comentar brevemente, sin extendernos demasiado, a medida que se vayan pues creando más carteras de rentas o bueno,
creándose más productos orientados al público senior. Y esto sería todo.